Muy buenas noches, muchas bendiciones. Les estamos hablando desde la Iglesia Camino a Sion, Puerto Lleras Meta. Mi nombre es Liliana Herrera y doy gracias a Dios por el privilegio que me da en esta noche poder compartir la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, porque nos permite estar delante de su presencia, aunque no podamos reunirnos, estar todos juntos, pero sí en el Espíritu, cada quien desde nuestros hogares. Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, agradecidos Dios por un día más que nos das de vida, por un día más que nos permite, Señor, contemplar tu obra, Dios de la gloria, contemplar tu creación, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros y para con nuestro pueblo, nuestro país. Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque Señor, de poder compartir tu palabra, de llegar a cada hogar, de cada hermano, de cada persona que se conecta en vivo, que después deja para ver y escuchar tu palabra, Señor. Los bendecimos, bendecimos cada hogar, cada familia, Señor. Declaramos el poder y la unción de tu Espíritu Santo en cada hogar, Señor. Declaramos, Señor, que la sangre de Cristo guarda, cubre cada hogar, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos y los que se conectan a esta hora, hoy viernes 3 de marzo, y vamos a ir a una palabra que está en Malaquías 13:18 y dice: vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que son bienaventurados los soberbios, y también que los obreros de iniquidad son los prosperados, y aunque tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que le temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, delante del Señor fue escrito, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo preparé mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. El Señor añada bendición a su palabra y que sea en esta noche el poder y la unción del Espíritu Santo en esta noche, para que podamos entender esta palabra, el propósito con el que Dios envía esta palabra. Pues bien, aquí en Malaquías nos encontramos con este texto donde el Señor le habla al pueblo y le dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí, han hablado y todavía dicen, ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Y entonces el Señor dice: ¿no saben qué han dicho en contra de mí? ¿Qué han hablado? Entonces, bien, esto es lo que han dicho: servir a Dios de nada sirve. Porque, ¿de qué nos alimenta o qué provecho sacamos? De servirle, de hacer lo que Él nos manda, de ir a la iglesia, de estar orando, de estar ayunando, de congregarnos, de a veces ponernos tristes ante las situaciones. Delante del Todopoderoso vamos, lloramos y clamamos. ¿De qué nos sirve? Mientras que nosotros vemos que los que son orgullosos, los que andan haciendo mal, los que son groseros, los que son mentirosos, los que son tramposos, los que son orgullosos, soberbios, son felices, no les falta nada, no les acontece nada, hacen el mal y todo les sale bien.
ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo, todo les anda yendo muy, muy bien. Pero nosotros, y empieza la justificación, que si ayunamos, que si oramos, que si clamamos, que si diezmamos, que si ofrendamos, que si vamos a la iglesia, que si cumplimos, que si hacemos, no, todo de mal en peor. Pero luego dice que había también otro grupo, aquí habla como de dos grupos, y dice, los que honran a Dios hablaron entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Entonces el Señor dijo que en este momento se ha escrito un libro de memoria, un libro en el cual se recuerde quiénes son los que honran a Dios, quiénes son los que aman al Señor y lo toman en cuenta. Y que no importa la situación que estén pasando, nunca van a hablar contra del Señor, nunca van a hablar mal del Señor, sino son personas que vamos a reconocer que hemos pecado, que fallamos, que necesitamos cada día del Señor. Y entonces el Señor dice, a ellos hay que escribirles un libro, hay que hacer un libro, una memoria especial, hay que hacer una grabación especial de ellos, porque estoy preparando un día, va a haber un momento en que ellos van a volver a ser mi pueblo. Y como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces, ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y entre el que no le adora. Aquí este es un pasaje bíblico profético, donde somos testigos privilegiados de una disputa, de una peleita que está entre el pueblo y Dios. Y después de haber recibido de parte de este profeta Malaquías palabras afirmadoras, palabras que hablaban de la obra que Dios había hecho en medio de ellos, entonces el pueblo vuelve a discutir. Y entonces en todos estos versículos, especialmente en este pasaje, se puede hablar de ese momento histórico, podemos leerlo, en el que Dios apela, en el que Dios le dice al pueblo que se arrepienta, que porque ellos están confundiendo los principios éticos y morales básicos, pero que el Señor también le está diciendo que Él da respuesta a las oraciones expresadas ante Dios por parte de aquellos que albergan un temor reverente ante Dios. Eso lo vemos en el versículo 16. La contestación de Dios estará llena de gracia, de amor, de misericordia, ofreciendo promesa de restauración y de bendición sin número. Entonces, después de que el pueblo quiso entrar a discutir y a reclamar promesas, a reclamar la bendición, entonces el Señor les dice, sí, quieren reclamar la bendición, quieren mirar el privilegio, quieren buscar la promesa, quieren buscar la bendición, quieren buscar crecer, quieren buscar ser más. Pero no hacen lo que yo les digo. Y sin embargo, en el momento de dificultad, en el momento de prueba, entonces dicen, ¿por qué a mí, Señor? Si es que yo soy bueno, si es que yo hago, si es que... Pero el Señor no quiere que nosotros digamos eso. El Señor quiere que seamos conscientes de nuestra realidad, conscientes de que somos infieles, de que pecamos, de que le desobedecemos, pero que en nuestro corazón también le amamos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, obediencia. El Señor tiene cantidad de bendiciones para nosotros. El Señor tiene cantidad de cosas ahí especialmente para nosotros. Nos llama su especial tesoro. Y si miramos un poquito qué es un especial tesoro, habla de una joya. ¿Y qué es una joya? La joya la vemos muy bonita, un anillo o una cadena, un arete, muy bonita. Pero para que esa joya tenga esa forma, primero estaba en bruto, estaba una piedra que no tenía forma, que no se veía hermosa a la vista.
Pero ¿qué tuvo que hacer el artesano, el especialista en joyas? Tuvo que colocarla en un lugar especial para empezar a darle tratamiento, para empezar con un cincel y un martillo ahí a organizarla, ahí a quitarle lo que le sobraba, lo que no le gustaba, a moldearla, a cambiarla para finalmente poderla transformar en una joya preciosa, en una joya que todo el mundo admirara. Y eso somos para el Señor, esa joya en la que Él está trabajando, esa joya en la que Él está tratando, está modelando, está perfeccionando. Y como el Señor es un artesano perfecto, entonces Él no dejará de trabajar en nosotros hasta que seamos esa joya preciosa de la que todo el mundo se admire. Él seguirá trabajando en nosotros. Él lo seguirá haciendo. Entonces, el Señor va a recordar especialmente, va a tener en cuenta especialmente a aquellos que permanecemos fieles, que lo amamos, que le honramos, que lo respetamos. El Señor va a estar con nosotros y nos va a tener ahí en un lugar especial. Antiguamente, en Reyes, en los libros de Reyes, de Crónicas, vemos que cuando los reyes no podían dormir, decía que les trajeran los libros de memorias. Y en esos libros de memorias, ¿qué estaba escrito? Estaba escrito cosas que de pronto la gente había hecho en favor del rey, en favor de la ciudad, en favor del reino, pero que nunca había recibido nada a cambio, pero que estaba eso ahí grabado, ahí. Y entonces cuando el rey no podía dormir, entonces se ponía a leer y de pronto encontraba, como pasó en el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos que el rey no podía dormir, entonces pidió el libro de las memorias y vio que a Mardoqueo había librado de que asesinaran al rey, había puesto al descubierto un complot en contra del rey. Entonces dijo, vengan, ¿y qué se le hizo a una persona que no se le hizo nada? No, simplemente quedó escrito ahí. Ah, bueno, entonces llegó el momento de honrarlo. Él siempre estuvo ahí al pendiente, él siempre estaba ahí vigilante. Hasta que llegó el momento de la honra, el momento de la bendición. Lo mismo es para nosotros. El Señor nos llama su especial tesoro, su piedra preciosa. Pero a veces, ante la dificultad, ante el problema, ante la situación, por ejemplo, como ahora la que estamos viviendo, pero no solo nosotros en Colombia, no solo nosotros en el departamento del Meta, sino en todo el mundo o en gran parte del mundo, esta gran pandemia que vimos, que hemos visto y hemos leído que se encontraba ya profetizada años atrás en Isaías y en Jeremías, estaban ahí. ¿Sabíamos que iba a suceder? Sí lo sabíamos. ¿Cuándo? No lo teníamos. Pero este es el momento. Y aquí es donde, no es Señor, ¿por qué? Sino, Señor, reconocemos lo que hizo Nehemías. Nehemías reconoció que fallaba, que no solo él, sino que toda su casa, su familia y todo el pueblo y toda la nación pecaba contra Dios. ¿Qué dice en Isaías? En Isaías 25... el 21, el versículo 21 específicamente dice que está pasando la ira del Señor. El Señor ya se cansó del pecado, ya se cansó de estar con la misericordia ahí. Dice que el Señor es grande en misericordia, pero lento para la ira. Y muchos textos podemos ver acerca de lo que el Señor nos habla a través de Malaquías. Por ejemplo, en Malaquías 2:17 habla específicamente también de cuando la gente dice, Señor, ¿y qué pasó? Mire, Señor, que yo soy bueno, que yo... Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Miren lo que está diciendo el Señor aquí en el 2:17. Él ya se cansó de esas palabras, de que la gente diga, ¿y dónde está la justicia de Dios? Mire la gente que no tiene, mire la gente que su empresa es pequeñita y entonces ahora la tuvo que cerrar, y entonces ¿qué va a hacer todos los que trabajaban con él? ¿Eso es un Dios justo? Y en nosotros, en vez de decir, sí, es un Dios justo, porque es que Dios se cansó del pecado, de la maldad. Pero la gente entonces dice, no, sí, mire, no, pobrecita. Nosotros sabemos que el Señor se cansó del pecado, que el Señor se cansó de ver cómo la tierra le daba la espalda. Incluso su pueblo se fue acomodando, adaptando a todo lo que ha venido. Entonces el Señor dijo, ya no más, hasta aquí llegó. No podemos decir, ¿por qué? No podemos decir, ay Señor, ¿dónde está la justicia? No lo podemos decir. También lo podemos ver en un salmo, en el Salmo 72, 73, ya les digo exactamente, es un salmo de Asaf. El Salmo 73. Y en este salmo podemos ver que Asaf era uno de los encargados de la alabanza en el templo de David. Y él le servía al Señor, pero se empezó a dar cuenta que la gente que no le servía al Señor tenía casa, carro, beca, salía, viajaba, paseaba, pero él, sin embargo, siempre sirviéndole al Señor. Y apenas ahí con lo necesario, con lo que necesitaba. Y se quejó y empezó a decir, pero mire, estos dicen mentiras, estos son malos, pero sin embargo, vean, matan, roban, hacen lo que sea, y no les pasa nada. Todo bien, todo perfecto para ellos. No tienen congojas, es más, ni se mueren, no pasan trabajos como los demás mortales. Pero dice que hubo, después de haberse quejado y haber dicho cantidad de cosas, llegó un momento en que pensó y se dio cuenta. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire lo que dice. Era tan torpe que no entendía. No entendió que aunque ellos hacían lo que querían, que los malos se portan como quieran, sin embargo, van a tener su paga. Van a tener su castigo. Dios se va a encargar de hacerlo, pero no nos corresponde a nosotros empezar a juzgar de cuándo es que van a recibir ellos el castigo, sino es de mirarnos a nosotros mismos, mirar lo que hacemos nosotros mismos. Y entonces él dijo, ¿por qué no me di cuenta? Cuando recapacitó, cuando el Señor siempre ha estado conmigo, siempre me ha guardado, me ha guiado según su consejo. Y entonces reconoció, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aquí Asaf se dio cuenta que no importaba lo que el malo hiciera, que no importaba que aparentemente tenía todos esos malos que él estaba viendo, esas personas tenían de todo. Podía aparentemente estar leyendo muy bien en los negocios,
Pero yo conozco gente que tiene de todo y no es feliz. No siquiera puede conciliar el sueño, porque en qué momento lo van a secuestrar, en qué momento se le van a meter a la empresa y lo van a saquear, lo van a robar. Entonces no son felices, pero por fuera o cuando están frente a la gente parecieran que son felices y son dueños del mundo, pero realmente no son nada. Están sin la gracia del Señor, pero nosotros somos más que vencedores. Nosotros todo lo podemos en Cristo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, porque el Señor es nuestro proveedor. Nosotros tenemos salud porque el Señor es nuestro sanador. Tenemos todo. Así que no debemos mirar que otros tienen de pronto más, cuando nosotros lo tenemos todo, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos príncipes, somos princesas, somos reyes, somos sacerdotes. Así que no debemos preocuparnos por eso. Cuando Asaf lo entendió, dijo, había perdido mi tiempo. Perdí mi tiempo pensando y mirando lo que otros tenían y yo no tenía. Y si volvemos a Malaquías en el 16, cuando el Señor se da cuenta que alguien que dice, bueno, no importa que ellos tengan, problema de ellos, allá Dios verá, allá Dios tratará con ellos, pero para mí, mi deleite es estar en la casa del Señor, mi deleite es servirle al Señor, con poco o con mucho voy a servirle al Señor, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, lo que suceda no importa, siempre para mí será el Señor. Si tengo siempre, para mí es el Señor. Lo mejor que nos puede suceder es estar asidos, así agarrados bien de la roca que es Cristo. No importa lo que los demás digan o tengan, nosotros tenemos la mejor porción, nosotros tenemos la mejor parte. Y cuando nosotros reconocemos eso, que tenemos la mejor porción, la mejor parte, que Dios lo ha dado para nosotros, que lo ha hecho exclusivamente para nosotros, entonces vamos a ver esa bendición de Dios. Entonces vamos a poder ver todo lo que el Señor nos da. Eso mismo le pasó a Job, en Job 11, 14 al 15. Todas esas preguntas, Job tuvo todo, pero Job amaba al Señor. Pero entonces el enemigo le dijo al Señor, como lo tiene con todo, pues no tiene nada de qué quejarse. Pero espere que no tenga nada y va a ver. Espérese que le falte algo y entonces va a ver. Y entonces, Job, ¿qué dijo? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, me levantará sobre el polvo. Y no importa que haya perdido todo, no importa que no tenga nada en este momento, ya lo tuve y ya sé qué es tener. Pero también, si no tengo, no hay problema, yo sé que el Señor, Jehová dio, Jehová quitó. Job 21, 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y sigue diciendo, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí. Esos que hablan así, para nada me sirven, a metros de ellos. Cuando alguien diga, ¿para qué oro tanto? ¿Para qué leo tanto? Dejémoslos. No nos pongamos a controvertir con ellos. Nosotros sabemos que el alimentarnos de la palabra, el estar en el Señor ahí, grabando la palabra en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos ver cuál es la situación de una persona espiritualmente, que abra la boca y hable. Y vamos a ver cuál es la situación de esa persona. Vamos a entender cómo está esa persona.
El Señor Jesús lo dijo, de la abundancia, de lo que hay en el corazón es de lo que la persona va a hablar. Por eso el Señor dice en su palabra, si permanecéis en mí, en Juan 15:7, y mi palabra permanece aquí en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y va a ser hecho. Vamos a ver la bendición del Señor, reunir las dos condiciones, permanecer en el Señor, ahí permaneciendo, ahí orando, ayunando, leyendo, escudriñando, meditando la palabra, sacando tiempo para escudriñar la palabra, para meditar en ella. Muestre qué es esta palabra, qué quiere decir el Señor. Y entonces, ahí vamos a obtener las promesas del Señor. En el 17 ahí mismo de Job 21 dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. ¿Y qué estamos viendo? Las grandes potencias están doblegadas. Ahora se dice, lo único que nos puede ayudar, el único que nos puede ayudar es Dios. No hay nada más. Y eran los que decían, no necesitamos de Dios. Que ni se vuelva a leer la Biblia en las escuelas, que ni se vuelva a tratar la materia de religión. Y nosotros llevamos por ese camino. Aquí la religión, el libro de religión, o antiguamente uno tenía que llevar la Biblia y tenía que leer porciones. Y yo ahora me doy cuenta que de eso, nada. Filosofía y la religión le dieron otro enfoque, otro camino, y no ha pasado nada. Y nosotros, bueno, sí, cambió el pensum, cambió el PEI, cambió, y miren dónde estamos. La ira de Dios, en su ira, Dios les reparte dolores. Y eso es lo que estamos viendo. Y no solo una nación, sino las grandes potencias, pero también arrasa a todo el mundo. Ha llegado en unos más que en otros, pero que todo el mundo está contaminado con esa pandemia, está todo el mundo. Que a nosotros no nos ha tocado, porque el Señor nos dijo que nos encerráramos, que nos resguardáramos, lo había dicho en su palabra. Pero no solo para estar a puerta cerradita, no, sino para que aprovechemos el tiempo, meditemos en su palabra, que la estudiemos, para que salgamos, bien fortalecidos en la palabra. Y que cuando estemos afuera y que todo esto pase, podamos compartir más la palabra. Podamos decir, mire, el Señor estaba enojado, pero si nosotros nos unimos y oramos y clamamos y pedimos perdón, decimos, Señor, perdónanos, porque todos hemos pecado, porque todos te hemos fallado, de una u otra manera hemos consentido en todo lo que ha sucedido. Y entonces el Señor oirá. Solo hacemos, ¿qué hacemos? Ver las noticias todo el día. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos aprovechando el tiempo, estamos mirando la palabra, estamos estudiándola, estamos llenándonos de la palabra. Yo hablaba con alguien en estos días y las palabras que esa persona me dijo me dejaron así como que, yo decía, Dios mío, no lo entendía. Yo no entendía lo que me decía esa persona y de pronto le comenté a mi mamá y me dijo, es porque la condición espiritual de la persona. Y cuando estaba estudiando lo de Malaquías 3:13 y mirando unos comentarios, entonces el comentario volvía y me decía lo mismo. Aquí con estas palabras, los que hablan del Señor, que dicen, vea, es que servirle al Señor no sirve de nada, de estar en el camino de Dios no sirve, no vale. Ir a la iglesia de nada nos sirve. Leer la palabra de nada nos sirve. Porque esa es su condición espiritual. Pero el que está lleno de la palabra, el que ama realmente al Señor, el que respeta al Señor, el que decide obedecer su palabra, dice, no, el Señor es soberano, Él es todopoderoso. Pero también entiendo que el Señor se cansó de la maldad. Y el Señor lo había dicho en su palabra. Solo que nosotros o no la habíamos leído o no la habíamos entendido, y lo que es mejor aún, no sabíamos el tiempo para el cual estaba esa palabra.
Hay gente que dice, no, es que el Antiguo Testamento era ya para el Antiguo Testamento, pero ya nosotros estamos viviendo la gracia y el Nuevo Testamento. No, Señor. El Antiguo Testamento es figura de este tiempo. ¿Y qué más que lo estamos viendo? Calcadito hay. La peste, el virus, irá de nación en nación. Y así empezó, de nación en nación. Iban a haber cantidad de cadáveres que no, y la gente los iba a poder llorar, ni iban a poder endecharlos o llorarlos, ni hacerles entierros, que iban a haber por montones. Y es lo que se está viendo. El cumplimiento de la palabra. Porque el Señor cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Él dejó que la gente hiciera lo que quisiera. Él dejó que la gente se comportara como quisiera. Yo digo, se volviera al revés. El Señor lo dejó. Pero ya llegó la gotica que colmó la... Ahí llegó el tiempo de que ahora el Señor en su ira reparte dolores. Para nosotros es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de entender, de ser entendidos el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el que se acerca la venida del Señor. En que estamos viendo el cumplimiento paso a paso de la palabra. Si no ha dejado caer ninguna de sus profecías, ninguna de sus promesas. Todo se va cumpliendo, todo se está cumpliendo. Así que debemos entender que es tiempo de volver al Señor, que es tiempo de afirmarnos en la palabra, que no es tiempo de jugar. No podemos jugar al cristiano. Hace unos años empezó la moda en decir la gente del mundo, farándula y de negocios y grandes personas, que eran cristianos. Y entonces se convirtió en una moda que facilito decía, no, que era cristiano. En razón a lo que le convenía en ese momento. Pero si vamos a ver, era solamente eso, era moda, era solo por decirlo. O porque muchas personas creían que de pronto decir que eran cristianos y asistir a una iglesia, a un lugar, era como ir a un club social, solo por ir y sentarse y de pronto conocer personas, de pronto poder hacer negocios, pero nada más, no ir con un corazón sincero a decir, muestre la persona que Dios puso allá para que diera una palabra, qué me quiere hablar el Señor, con qué quiere alimentarme el Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando escuchamos la palabra. Muestre qué el Señor me quiere dar, con qué el Señor me quiere alimentar, qué tiene para mí, qué me va a decir a través de su palabra. Retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Por qué? Volvemos a Malaquías. Entonces en Malaquías dice que la gente se estaba quejando, estaba diciendo de nada sirve a servir al Señor, de nada. Y el Señor dijo, con que están hablando de mí, sigan hablando de mí, sigan haciendo. No hay problema. Ustedes me dicen, nosotros no hemos hablado mal, no hemos dicho nadita. Y el Señor le saca la lista. Han dicho esto, han hecho esto. Pero también miró a aquellos que respetan su nombre, a aquellos que obedecen su palabra, a aquellos que les gusta estar en lo secreto con el Señor, en intimidad con el Señor. Y entonces mandó que se escribieran esas memorias, que se hiciera un libro de memorias para esas personas que buscan buscar la presencia del Señor y que no importa lo que otros digan. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. No debemos aceptar que otros hablen, que otros digan, porque Dios es soberano. Él sabe por qué hace las cosas, aunque nosotros de pronto no las podamos entender, pero todo tiene un propósito. A él nada se le escapa de la mano.
ay, es que eso sucedió y yo estaba mirando para otro lado. Nos puede suceder a nosotros, pero al Señor no. Él todo lo tiene bajo control. Y Él quiere que el mundo vuelva su mirada a Él. Que el mundo vuelva a decirle, Señor, realmente te necesitamos. Pero de verdad, no solo mientras pase esto, sino de verdad, de todo corazón haya arrepentimiento. Y podamos decir como el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, límpiame y seré blanco. Lávame más y más cada día de mi maldad. Eso espera el Señor, un pueblo que se humille, un pueblo que le busque, que deje de hacer la maldad. Hay gente que ha sido muy bendecida. Hay gente que ha sido muy bendecida. Pero ¿qué pasa cuando es bendecida? No reconoce que fue Dios el que le dio el poder para hacer las riquezas. No reconoce que fue Dios el que le dio lo que tiene. Sino dice, vea, yo empecé mi negocio así. Yo trabajé así. Yo empecé a ahorrar. Y en ningún momento dice, Dios me dio la sabiduría, me dio la inteligencia, me dio el conocimiento, Dios permitió que una persona me hablara de este negocio, o Dios permitió que yo estudiara y aprendiera esto y pudiera hacer esto. Y hoy tengo lo que tengo porque Dios me lo dio. Hoy soy quien soy porque Dios le plació. Cuando empieza el mundo a reconocer que todo lo que son, todo lo que tienen, que son potencias porque Dios quiso que fueran potencias. Que somos países en desarrollo porque Dios ha querido que nosotros seamos países en desarrollo. Cuando entendamos lo que Dios nos quiere decir a través de todo esto, entonces va a terminar, va a pasar, va a ser como agua que pasó, algo allá. Eso va a suceder. Pero nosotros debemos también amar al Señor, obedecer su palabra. Y no mirar lo que otros tienen, lo que otros hacen, los que no hacen, los que sí hacen, los que dieron, los que no dieron, los que compartieron. Porque hoy el mundo está centrado y mirando quién dio, con cuánto dio, a quién le dio. Eso es a lo que se resuelve hoy. Eso es a lo que se reduce hoy todo lo que se está viviendo. Todos los días, fulano dio tanto, mengano hizo esto. Ay, mire tan buena esa persona. Ay, mire lo que está haciendo. Dios no quiere eso porque de eso se ha vivido toda la vida. Eso es lo que se ha hecho toda la vida. Pero en ninguna parte en las noticias están diciendo, hemos sido malos, nos hemos apartado de Dios. Tenemos que reconocer, comenzando por nuestros gobernantes, que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que a lo malo hemos llamado bueno y a lo bueno hemos llamado malo, que lo hemos alejado de nuestras vidas, de nuestras casas, de todo, de nuestros negocios, de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestros gobiernos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que el Señor espera. Y que cuando nosotros seamos obedientes a su palabra, y que cuando nosotros honremos su nombre, entonces va a suceder lo que dice en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Hay que temer al Señor. Hay que decir, bueno, allá lo que ellos están haciendo, bueno, problema de ellos, pero mi confianza está en el Señor. Yo voy a hacer lo que el Señor me diga que haga. Yo me voy a comportar como el Señor dice que me debo comportar. Yo voy a hablar como el Señor dice que yo debo hablar. Debo hacer lo que el Señor me diga. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces,
podemos ver esa respuesta aceptable de los que escuchan la palabra del Señor. En contraste, no lo hace para ser llamados temerosos de Dios. Y entonces poder recibir esa bendición del Señor, recibir eso que Dios tiene para nosotros, recibir ser bendecidos en todo, teniendo todo, incluso salud, pero conforme que prospera nuestra alma. Eso dice en Santiago, en Tercera de Juan, Tercera de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero hay algo más. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Integral. Pero hay un bono extra. Y que tengas salud. Pero para conseguir eso, hay que hacer prosperar el alma. Y la única forma de hacer prosperar el alma es con la palabra de Dios. No hay otra forma, la palabra de Dios. Escudriñando, meditando, metiéndonos en el secreto del Señor. Estando ahí. Si los demás no lo quieren hacer, problema de ellos. Yo hago lo que me corresponde, lo que el Señor me dijo que yo hiciera. El Salmo 103:13. Salmo 103:13. Este salmo habla acerca de todas las bendiciones de Dios, pero habla más de decirle algo al alma. Salmo 103:13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Pero este salmo empieza diciéndole el salmista al alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a recordarle al alma por qué debe bendecir al Señor. Empieza a decirle: mire, alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, de modo, el que te corona, de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vea, ahí está la fuente de la eterna juventud. Ahí está, es su palabra. Esa es la diferencia entre el justo y el malo. Al final, eso es lo que se va a ver. Así que nosotros no debemos preocuparnos, debemos dejarle todo al Señor, porque al final es lo que se va a ver. ¿Quién era justo y quién era malo? Y ese juicio solo lo va a hacer el Señor. A nosotros no nos corresponde. No tenemos por qué fijarnos en eso. Pero sí decirle al alma: bendice, alma mía, Jehová. Y recordarle qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para que no se nos olvide de dónde nos sacó, qué nos ha dado, a dónde nos ha llevado. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque el Señor nos ha llevado hasta ahí. Porque ha sido la pura misericordia y el puro amor del Señor por cada uno de nosotros, que nos ha llevado a donde estamos, que nos ha dado lo que tenemos, para que no digamos por mi propio esfuerzo, por mi propio conocimiento, por lo que yo estudio, o por lo que sé, o por lo que hice, o por lo que me dejaron, no, sino por la pura misericordia del Señor, por el puro amor del Señor. Amados, hablemos cada uno a nuestro compañero
de las bondades del Señor, del amor del Señor. Honrémosle, obedezcamos su palabra, seamos temerosos del Señor y vamos a ver cumplido en nosotros. Santiago 1:7, tercera de Juan 2, tercera de Juan 2. Y se va a cumplir Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Lo vamos a ver del Señor, porque Él cumple sus promesas. Pero Él desea que nosotros seamos obedientes a su palabra, que seamos fieles a Él y que le recordemos a nuestra alma por qué debe bendecir cada día al Señor, por qué debe estar cada día agradecida con el Señor. Hagamos la diferencia. No seamos como todo el mundo. Debemos ser diferentes. Debemos ser esa joya preciosa que cada día está siendo perfeccionada por el Señor. Dios les continúe bendiciendo. Que sea el Señor poniendo en nosotros cada día el querer como el hacer por su buena voluntad. Que sea el Señor ayudándonos para que podamos someter nuestra alma al señorío de Cristo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por ella podemos ser enseñados, Dios de la gloria. Señor, ayúdanos a poder escribir tu palabra en la tabla de nuestros corazones, a que quede sembrada en la buena tierra fértil de nuestros corazones, Señor, para que podamos dar fruto, Dios de la gloria, y el fruto que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor, el que tienes presupuestado que cada uno demos, Señor amado. Oh Dios de la gloria, bendice cada vida, cada hogar, cada familia, Señor, que escucha tu palabra, Dios, a través de este medio, Señor. Oh Dios de la gloria, que seas tú teniendo misericordia, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, Dios de la gloria. Oh Señor, que cada día más almas lleguen al conocimiento pleno tuyo, Señor amado, arrepentidos, Señor, oh Dios de la gloria, reconociendo que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor, el que hiciste y el que nos creaste y el que nos formaste y el que nos conoce, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que podamos darte la honra, la gloria y la alabanza solo a ti, Señor amado, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, y los que nos escuchan a través de Facebook, les recordamos, mañana nuevamente vamos a estar escudriñando la palabra a las 6:30. Mañana es un día que han proclamado en todo el mundo por algunos pastores oración por las familias. Los que quieran y puedan ayunar por las familias. Ese va a ser el clamor de mañana, por las familias. Reconciliación entre las familias, por las familias. Y el día domingo es internacionalmente también oración, clamor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por la sanidad, porque el Señor sane nuestra tierra. Porque haya sanidad en todo el mundo. Así que no lo olvidemos. El domingo también vamos a estar a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6:30. Bueno, ya tarde-noche. Y mañana vamos a estar a las 6:30 de la tarde. Así que muchas bendiciones y que el Señor sea con cada uno de ustedes y con sus familias, bendiciéndoles en este momento.